Bienvenidos a este nuevo video de apoyo donde vamos a hablar acerca del manejo higiénico de los alimentos de acuerdo a la norma oficial mexicana 251, que recordemos que las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria y aplicables a todo el territorio nacional. ¿Qué es esto? Que cualquier establecimiento que prepare alimentos y bebidas en nuestro país debe ajustarse a los lineamientos marcados en la presente norma. Ahora, revisando su campo de aplicación, la norma 251 va a establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Aquí vamos a revisar algunos puntos importantes. Primero, que cualquier establecimiento que prepare alimentos y bebidas en México, sea un restaurante debidamente establecido, una fábrica de alimentos o incluso una fondita pequeña o un negocio familiar donde se preparen alimentos listos para consumo, debe de seguir estas normas mínimas de higiene, que son aplicados tanto para el procesamiento de alimentos como para la recepción de materia prima, la limpieza y desinfección de alimentos, superficies y equipo, etcétera, etcétera. Ahora, el principal objetivo de esta norma es obtener alimentos seguros e inocuos. Recordemos que algo inocuo es todo aquello que no representa un riesgo a la salud de quien lo consuma. Comencemos con algunas definiciones importantes. Primero, agua para uso y consumo humano, pues hace referencia a que toda el agua que se utilice para las operaciones, tanto durante la preparación de alimentos como para limpieza de superficies, equipo o directamente utensilios, debe estar libre de materia extraña objetable, sustancias químicas, organismos vivos o cualquier otro contaminante que pueda poner en riesgo la salud del ser humano. En cuanto a contaminación, recordemos que la contaminación es la presencia de toda materia extraña, organismos vivos o sustancias químicas que presentes en cantidades superiores a las permitidas por la ley puedan representar un riesgo sanitario. Aquí recordemos un poco la norma 186, que nos habla de los lineamientos básicos de preparación para el cacao y sus derivados, donde mantiene que puede haber un máximo de 60 fragmentos de insectos, excluyendo insectos completos, por cada 100 gramos de muestra que se tome de cacao o chocolate. ¿Por qué tenemos estos límites máximos? Porque es hasta donde se ha demostrado que no representa un riesgo sanitario. Muy bien, entonces solamente hay que marcar ese punto donde mientras no excedan los límites máximos permitidos por la ley, no vamos a tener ningún problema. Ahora, en cuanto a contaminación cruzada, nos hace referencia a aquella contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedente de una etapa, un proceso o un producto diferente. Lo hemos revisado anteriormente, donde si yo estoy trabajando, por ejemplo, con pollo crudo en una tabla, con un cuchillo e incluso con mis manos, posteriormente ese producto lo llevo a una cocción y lo vuelvo a manejar con el mismo equipo, con los mismos utensilios o incluso con mis manos sucias, cuando el producto ya ha pasado por un tratamiento térmico que garantiza su inocuidad, entonces hago una recontaminación y ese producto podría representar un riesgo sanitario. Entonces, contaminación cruzada es cuando se cruzan estos equipos, manipulador o utensilio utilizados en la preparación de un producto que puede llegar a generar esta contaminación. Ahora, limpieza. La limpieza, recordemos que es la operación de eliminar la suciedad visible presente en una superficie, mientras que ya la desinfección ya va a hacer referencia a reducir la carga microbiana inicial de cualquier alimento, superficie o equipo mediante procesos o métodos físicos y químicos. Recordemos esta parte, un método químico de desinfección pues es el uso de sustancias químicas aprobadas para su uso en alimentos, donde podemos tener, por ejemplo, el cloro, yodo, plata coloidal, ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, con estas sustancias aprobadas, preparamos una solución desinfectante y reducimos la cantidad de materia extraña, perdón, de microorganismos vivos en la superficie. Recordemos que el desinfectar con sal, vinagre o con cualquier otro preparado casero no garantiza
la eliminación de los microorganismos. Por lo tanto, siempre se deben de utilizar sustancias químicas aprobadas y que hayan demostrado su efectividad. En cuanto a medios físicos de desinfección, vamos a tener lo que vendría siendo la temperatura y el uso de radiación. Muy bien, en cuanto a la temperatura, que es lo que podemos utilizar generalmente en cocina, recordemos que cualquier alimento que se someta a temperaturas superiores a los 60 grados Celsius va a iniciar, además de cambios en el producto, por cuestión de la desnaturalización de proteínas, de también la inactivación de enzimas, entre otros, pues vamos a empezar a reducir la carga microbiana del producto. Envase. Envase es todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria, donde podemos encontrar ya sean bolsas de plástico, de celofán, jarros de vidrio, etcétera, etcétera. Recordemos que nosotros ya habíamos revisado este concepto de empaque primario, secundario y terciario, donde el empaque primario es el que está en contacto directo con el alimento, el secundario es el que envuelve al primario y generalmente lo protege contra golpes o daños físicos o mecánicos, y el terciario es el que envuelve a estos dos primeros para facilitar su transporte o embalaje. Recordemos un poco las cajas de cereales. La bolsa que contiene el cereal viene siendo el empaque primario, la caja que contiene la bolsa el secundario, y la caja más grande donde se apilan las cajas de mi cereal es el empaque terciario, que nos ayuda a facilitar su transporte y embalaje. Escamochar. Escamochar o descamochar es la acción de remover o eliminar todos los residuos alimenticios de los platos, cubiertos, utensilios y recipientes. De forma general, esto se utiliza para optimizar recursos, ya que al momento de que se eliminan estos residuos de alimentos, el agua que se utiliza para el lavado de nuestra loza, de nuestro plaqué y la cristalería, pues no se ensucia tan rápido, además de que evitamos que estos restos de alimentos se vayan a la tubería y puedan llegar a generar bloqueos o que incluso puedan favorecer la entrada de plagas a nuestro establecimiento. Fauna nociva. Se identifican como todos aquellos animales, insectos, aves, ratones, etc., que pueden llegar a convertirse en vectores potenciales de enfermedades infectocontagiosas o causantes de daños a instalaciones, equipos o productos en cada una de sus etapas de proceso o elaboración. Pensemos un momento en una cucaracha. Sí, sabemos que son desagradables, que no a todos nos gustan, pero el problema no es la cucaracha en sí, muy bien, sino el ambiente donde se ha criado o donde se ha encontrado, y que al momento de que sus pequeñas patitas tocan todas las superficies o todas las superficies en las que estén en contacto, pues pueden llegar a generar una contaminación cruzada. Materia prima. La materia prima son todos los elementos o ingredientes que se elaboran en la preparación de un determinado alimento y que van a formar parte del producto terminado. Como vamos a revisar más adelante, al momento de establecer los criterios para la recepción de materia prima en almacén, pues hay que tomar en cuenta las características de cada producto que utilicemos, las temperaturas, el estado de su empaque, etcétera, etcétera, para poder trabajar, ya que no va a ser los mismos o no van a ser las mismas condiciones que requiere un bistec de res fresco en cuanto a almacenamiento que, por ejemplo, una carne enlatada o un bistec deshidratado. Muy bien, o que un producto enlatado o que un producto seco. Entonces ahí vamos a tener que revisar un poco esta parte. Y por último, sistema PEPS, que recordemos que hace referencia a este sistema de primeras entradas, primeras salidas, donde involucra que lo primero que entra es lo primero en salir. ¿Va? ¿Qué es esto? Que lo que tiene una vida más corta o una fecha de caducidad más cercana va a ser lo primero que se va a utilizar para favorecer la rotación de existencias en el almacén. Disposiciones generales. Todos los establecimientos de alimentos y bebidas deben cumplir con las disposiciones establecidas en el presente capítulo que podemos encontrar en la NOM. En este punto vamos a explicar algunas de las más importantes. Primero, en cuanto a instalaciones y áreas, todos los establecimientos deben de contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. ¿Qué es esto?
que deben de haber ciertas condiciones o especificaciones en cuanto al material utilizado y la forma en la que se distribuye en nuestro local para evitar una contaminación. Por ejemplo, los pisos, paredes y techos del área de producción deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. ¿Qué es esto? Que deben ser lisos, de preferencia blancos, para facilitar la identificación de la suciedad y de un material que permita que se puedan limpiar con facilidad. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos madera o acabados de madera en la cocina, además de que no resisten la acción de limpiadores fuertes, pueden llegar a representar un riesgo de incendio o incluso favorecer el desarrollo de plagas. Ahora, las puertas y ventanas de las áreas de producción deben estar provistas de protección para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas. Excepto aquellas que se encuentren directamente en el área de atención o de venta al cliente. Si yo tengo mi cocina adaptada en un espacio común o directamente un espacio, digamos, que tenga varias ventanas, estas deben de contar con mosquiteros o con alguna protección que evite que cualquier plaga, contaminación física pueda entrar a mi almacén o directamente a las áreas donde preparo los alimentos. Debe evitarse, en cuanto a las tuberías, que todo lo que son conductos, rieles, tuberías, vigas, cables, etcétera, pasen encima de los tanques y áreas de producción sin que estos estén expuestos. ¿Qué es esto? Que si yo tengo en mi área de cocina caliente, por ejemplo, donde están las hornillas, cables sueltos que vayan a pasar por encima, estos deben de estar protegidos o cubiertos para evitar que el material se desgaste y puedan llegar a generar un riesgo eléctrico. Ahora, en cuanto a los equipos y utensilios, estos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y piso, permita su limpieza y desinfección. Pensemos en un refrigerador, una estufa, mesas de trabajo que estén muy pegaditas entre ellas o que estén empotradas en la pared. Si yo no tengo el espacio suficiente para poder mover o limpiarlas, puede haber una acumulación de suciedad, favorecer el desarrollo de plagas o incluso una contaminación cruzada por cualquier otro elemento. Todo este equipo y utensilios que se empleen en las áreas donde se elaboren alimentos deben de estar o deben de ser de un material que sea adecuado para evitar contaminaciones. Lo mismo debe ser material que sea fácil de limpiar, resistente a limpiadores fuertes y que evite la contaminación del producto. Si yo estoy trabajando sobre una mesa, por ejemplo, que tenga azulejo, este azulejo igualmente debe ser de un color claro, evitar que las uniones o hendiduras entre cada uno de estos azulejos sean demasiado grandes para favorecer la limpieza y evitar la acumulación de suciedad. Dentro de este apartado también vamos a hablar un poco de los servicios con los que debe contar nuestra cocina o nuestro espacio de trabajo, ya que debemos tener acceso a agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. En dado caso de no tener acceso a agua potable, debemos o directamente a la red de distribución de agua, debemos de garantizar que todo el agua que se utilice, que puede ser traída por pipas o por cualquier otro sistema de distribución, cumpla con lo establecido en el punto anterior, donde hablamos de que el agua debe ser potable, sin contaminantes y que se pueda almacenar sin que represente un riesgo sanitario. Ahora, en cuanto a los depósitos para basura, deben de ser adecuados para el área con el que se trabaje, que estos pueden llegar a ser contenedores grandes, botes pequeños o botes relativamente medianos. De preferencia, los botes que se utilicen para almacenar basura siempre deben de tener tapa, de ser de un material que sea resistente y fácil de limpiar y de preferencia que contengan ruedas para facilitar su transporte y evitar que se tengan que recargar en la ropa de los preparadores y que se genere una contaminación cruzada. La basura se debe de retirar al menos una vez al día o cada vez que sea necesario. En cuanto a la iluminación debe ser adecuada y esta puede ser natural o artificial, siempre teniendo cuidado de que si es natural,
como ya lo manejamos hace unos minutos, se debe de estar las ventanas por las que entren deben estar protegidas con mosquitero para evitar la entrada de plagas. Si tenemos iluminación artificial, como serían lámparas, focos, etcétera, estos deben de estar protegidos de tal manera que en dado caso de que estallen o se rompan, no vayan a generar un riesgo de contaminación física. De forma general se les puede poner una cúpula de cristal o de plástico resistente para evitar este riesgo. Y de ventilación, nuevamente esta puede ser natural o forzada en caso de que tengamos ventanas a aplicar los puntos que ya vimos, y en caso de que tengamos inyección o extracción de aire, igualmente debe de contar con filtros para evitar la entrada de plaga, polvo o cualquier otro material que pueda generar una contaminación en mi producto. Ahora, condiciones generales de almacenamiento. Vamos por puntos. Recordemos que el almacén es el espacio físico en cocina donde se almacenan o se resguardan las materias primas que vamos a utilizar durante los procesos de preparación o elaboración de un producto en específico. Dentro de los almacenes los podemos dividir en cuatro de forma general, lo que es el almacén de productos de limpieza, el almacén de secos, de refrigeración y de congelación, ya que cada uno de estos se va a encargar de resguardar estas materias primas de acuerdo a sus características generales de almacenamiento. Primero, el almacén de los productos de limpieza siempre debe estar resguardado y de preferencia lejos del almacén o de los demás almacenes para evitar una contaminación cruzada. En caso de que se manejen productos químicos peligrosos como limpiadores concentrados o algún otro tipo de sustancia química que pueda representar un riesgo a la salud del consumidor, siempre se debe de guardar o almacenar bajo llave y solamente el personal de limpieza o que esté debidamente capacitado para su manejo debe de tener acceso a él. De forma general, recordemos que también para almacenar los productos de limpieza siempre deben de ser almacenados en su empaque original y no se deben almacenar en productos o en recipientes que hayan contenido anteriormente algún producto alimenticio. ¿Qué es esto? Que no podemos ir al mercado con nuestra botella de coca o de leche vacía y decir que ahí nos guarden un poquito de pinol, de limpiador, de cloro, porque esto puede llegar a generar alguna confusión o un riesgo importante. De forma general, tanto el almacén de los productos de limpieza como el almacén de secos deben de mantener una temperatura o un rango de temperatura que va de los 10 a los 21 grados, protegido de la luz del sol y, de preferencia, siempre resguardado por el personal debidamente capacitado o por nuestro jefe de almacén. Uno, para facilitar la rotación de nuestros productos y dos, para evitar el robo hormiga. En cuanto al almacén de secos, es donde se almacenan todos aquellos productos que no requieran una temperatura de refrigeración o congelación para mantener sus características sensoriales, sanitarias y nutritivas en perfecto estado. Como ya dijimos, este almacén debe tener un rango o debe permanecer en un rango de temperatura de 10 a 21 grados. Y debemos de tener algunas consideraciones generales. Primero, todos los anaqueles que se vayan a utilizar para resguardar o almacenar nuestra materia prima deben de ser de un material que sea resistente, fácil de limpiar y sobre todo que nosotros podamos garantizar bajo su resguardo la inocuidad de nuestros alimentos. ¿Qué es esto? Que no podemos utilizar madera o cartón, ya que esta no resiste la acción de los limpiadores fuertes, no resiste la humedad y puede favorecer el riesgo de que se desarrolle alguna plaga en este punto. Ahora, los anaqueles en nuestro almacén deben de mantener una separación mínima del suelo de 15 centímetros y 5 centímetros de la pared para facilitar la limpieza, evitar la acumulación de residuos y con esto evitar la aparición de plagas. Dentro de nuestros almacenes, también de forma general, debemos evitar mantener cualquier producto alimenticio en contacto directo con el suelo para evitar su contaminación y para aumentar su vida útil. En cuanto al almacén de refrigeración, en esta norma 251 vamos a tener una diferencia importante con las temperaturas que debe mantener mi equipo. Recordemos un poco este punto.
Cuando hemos hablado de las temperaturas de los equipos de refrigeración y los alimentos almacenados en el mismo, sabemos que no es igual. Por ejemplo, en distintivo H, nuestros equipos de refrigeración se deben mantener en un rango de 0 a 2 grados como máximo. ¿Para qué? Para que mi alimento, que no está a la misma temperatura que mi equipo, pueda estar fuera de la zona de peligro. Recordemos que que la temperatura que maneja mi refrigerador o mi equipo de refrigeración no es la misma a la que hay del alimento en el mismo resguardado dentro, ya que hay una diferencia de 1 o 2 grados. ¿Qué es esto? Si mi equipo de refrigeración se encuentra a un máximo de 2, mi alimento se va a encontrar a un máximo de 3 a 4, fuera de la zona de riesgo o de peligro de temperatura, que es de 4 a 60. Ahora, la norma oficial 251 maneja que la temperatura máxima a la que se puedan mantener los equipos de refrigeración es de 7 grados Celsius. Sabemos que esto puede mantener el alimento a una temperatura de 8 a 9, que ya podría ser que ya está sobre todo en una temperatura de riesgo, pero es lo que viene marcado la norma. Recordemos, esta NOM 251 nos marca los lineamientos mínimos de higiene a seguir en estos establecimientos que preparen alimentos y bebidas. Ahora, nos maneja que la temperatura máxima es de 7. Lo ideal sería que siempre se encuentre en este rango de 0 a 2. ¿Pero por qué tenemos esa temperatura máxima? Bueno, recordemos que aplica a todos los establecimientos que preparen alimentos y bebidas. En muchos de estos, a veces por el tamaño, por el capital con el que cuenten para hacer inversión en equipo, etcétera, pues no se pueden comprar los equipos de refrigeración adecuados y se utilizan equipos de refrigeración caseros. Esto generalmente sucede con establecimientos familiares o con restaurantes pequeños donde la temperatura o el equipo o la temperatura máxima que mantiene este equipo puede estar en ese máximo. Entonces podemos llegar a tener esta diferencia, que de hecho es una de las más importantes con la NMX F605, pero manejémoslo así. En la norma 251 la temperatura máxima de nuestro equipo de refrigeración es de 7 grados Celsius. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que la temperatura de mi equipo se mantenga lo más baja posible? Bueno, recuerden que hay que acomodar los alimentos de forma que las corrientes de aire frío y seco dentro de mi refrigerador favorezcan esta circulación de aire. Si yo lo tengo todo amontonado, la circulación de aire no va a ser efectiva y la temperatura puede llegar a subir, o incluso los alimentos no van a mantener una temperatura pareja y esto puede aumentar o disminuir más bien la vida útil de mis productos. Ahora, el almacén de congelación. Si recordamos en la NMX F605 o la norma que nos sirve para la obtención del distintivo H, mantenemos que la temperatura de los equipos de congelación debe de ser de menos 20 grados Celsius para garantizar que el alimento se encuentre a menos 18. Recordemos que a menos 18 grados Celsius la mayoría de los microorganismos detiene casi en su totalidad, ojo, no totalmente, pero casi al 100% su desarrollo o crecimiento. Por lo tanto, los alimentos tienen una vida útil mucho mayor. ¿Qué pasa con las temperaturas de congelación en la norma 251? Nos marca que la temperatura que deben mantener estos equipos debe ser suficiente para mantener mi alimento congelado sin que se vaya a descongelar. No nos maneja una temperatura exacta, nada más nos dice, pues con que se mantenga congelado está bien. ¿Ah? Entonces vamos a tener estas diferencias aquí en cuanto a las temperaturas de nuestros almacenes, tanto de refrigeración como de congelación. Ahora, recordemos que siempre que vayamos a almacenar un alimento preparado en alguno de estos dos almacenes debe de ir debidamente rotulado. De preferencia, se debe de incluir el nombre del producto, la fecha en la que se elaboró, quién lo realizó y la fecha tentativa de salida. Recordemos que quizás tengamos todos nosotros en algún momento en nuestro refri
algún topper ahí olvidado en el fondo del refrigerador que de pronto lo abres y dices, ay, ¿cuándo hice mole? Ah, pues no es mole, es carnita o era un pastel que en algún momento olvidamos ahí. Entonces a todos nos ha pasado. Para evitar este punto en cocina y evitar pérdidas económicas por cuestiones de merma o incluso utilizar materia prima o alimentos preparados que ya no se encuentren aptos para consumo, siempre se deben de etiquetar o rotular nuestros productos en almacén. De los criterios para la recepción de materias primas ya hemos hablado anteriormente, donde revisamos, por ejemplo, algunas de las características que debían tener las carnes rojas, entre las que teníamos carne de res, carne de cerdo, las carnes de aves, entre los que revisamos pollo, alimentos enlatados, pescados, mariscos, etc. Por lo tanto, no vamos a hacer mucho hincapié en esta parte, simplemente haciendo unas consideraciones generales, entre las que se encuentran que cuando hablemos de productos perecederos o frescos que se deban mantener en refrigeración, estos deben de mantenerse o recibirse en almacén a una temperatura máxima de 4 grados Celsius y que no mantengan roturas en su empaque o que éste esté íntegro sin modificaciones o sin ningún problema que pueda comprometer su inocuidad así como su almacenamiento. Ahora, es muy importante no recibir en almacén ni utilizar materias primas con fecha de caducidad vencida. Recuerden que la fecha de caducidad es la fecha hasta donde el productor o el proveedor te garantiza que su producto es apto para consumo humano. Hay una regla general donde se nos dice, ok, sí es esta fecha de caducidad, pero el proveedor siempre la pone unos días atrás para evitar o que cualquier problema durante el transporte o almacenamiento pueda llegar a afectar. O sea, ¿a qué voy con esto? En teoría, y lo mantengo entre comillas, los alimentos no caducan en su fecha que mantiene ahí. Casi siempre van a tener 1 o 2 días más de colchoncito. Pero ojo, no podemos tener o no podemos darnos el lujo de tomar este riesgo cuando estamos preparando productos que van a ser vendidos y consumidos por terceros. Incluso para nuestra salud o para consumo familiar, nunca deberíamos de utilizar materias primas o productos que ostenten una fecha de caducidad vencida. Lo mismo, cualquier alteración o daño que se presente en el empaque nos puede generar el rechazo de nuestro producto para ser utilizado en la elaboración de algún alimento. ¿Qué es esto? Que si la bolsa, digamos, de sal, de harina, de azúcar viene rota, viene con los datos del proveedor alterados, o directamente en productos enlatados viene golpeada, bombada, sin etiqueta, sin fecha de caducidad o sin número de lote o fecha de producción, no se debe de comprar, no debemos de utilizarlos. Muy bien, ahora, retomando un poquito el sistema PEPS, recordemos que el sistema PEPS es este sistema que habla acerca de las primeras entradas, primeras salidas de nuestra materia prima en almacén, donde lo primero que entra o lo primero que se recibe en almacén es lo primero que debe salir. ¿Qué es esto? Que cualquier producto que tenga una vida útil más corta que los que tengamos almacenados debe de ser el primero en ser utilizado para garantizar la rotación de mi materia prima. Por ejemplo, si yo recibí un cargamento o un lote de latas de atún, los voy a acomodar siempre aquellos que tengan una fecha de caducidad más próxima hasta adelante y aquellos que tengan una fecha de caducidad mayor atrás. ¿Para qué? Para asegurar que aquellos que están más próximos a caducar sean los primeros en ser utilizados. Si yo nada más, como van llegando, los voy acomodando o no tengo cuidado en aplicar de forma efectiva el sistema PEPS, voy a tener algunos problemas directamente en esta parte, ya que puedo llegar a generar tanto que mi materia prima se echa a perder, lo que va a representar una pérdida económica, lo cual no es tan agradable o puede llegar a generar pues una pérdida económica muy fuerte a largo plazo. Muy bien, mantenimiento y limpieza. Todas las áreas y a todos nuestros equipos y utensilios se les debe de dar un mantenimiento preventivo. ¿Qué es esto? Que bajo un cierto periodo de tiempo
yo le voy a dar un mantenimiento a mi equipo antes de que se eche a perder. ¿Para qué? Para garantizar su correcto funcionamiento y evitar un gasto mayor a largo plazo. Este mantenimiento siempre debe ser realizado por personal debidamente capacitado y que utilice la materia prima o directamente los insumos necesarios para garantizar que no haya una contaminación cruzada posteriormente con el producto, sobre todo con la grasa que se utiliza, la grasa o el aceite que se utiliza para lubricar nuestros equipos, ya que si no se hace de forma adecuada, estos pueden llegar a gotear sobre mi producto y generar una contaminación importante. Lo mismo, si no lo realiza una persona debidamente capacitada, el equipo puede quedar mal o presentar un mal funcionamiento y puede llegar a liberar, por ejemplo, en el caso de batidoras, licuadoras, etcétera, fragmentos o restos de metal en mi producto que pueden llegar a representar un riesgo importante en cuanto a contaminación física. Ahora, hay un punto importante aquí, la limpieza y el mantenimiento de los baños. Los baños deben ser una de las partes o directamente de las áreas de cocina donde siempre se debe de tener un correcto esquema de limpieza y desinfección. Y sobre todo debemos de tener la separación de preferencia de los baños para empleados y los baños para clientes. En caso de que no sea posible, se debe tener un protocolo de limpieza y de higiene adecuado para evitar tanto malas impresiones como contaminaciones indeseadas. Ahora, en el caso de los baños, siempre deben de contar con todos los servicios. ¿Y cuáles son todos los servicios? Agua corriente, potable, servicio de drenaje, jabón desinfectante, lo mismo toallas sanitarias o secador de aire caliente, así como un bote de basura debidamente cubierto para evitar contaminaciones importantes. Ahora, dentro del esquema de mantenimiento, el baño se debe de limpiar o el personal de limpieza debe de limpiarlo varias veces al día. Este esquema puede variar dependiendo el número de trabajadores, el tamaño de la empresa, etcétera, pero se recomienda que por lo menos una o dos veces al día se le dé mantenimiento o limpieza al baño. ¿Por qué este punto es importante? Un baño sucio, tanto de empleados como de clientes, nos va a dar no solo una mala imagen, sino va a ser un riesgo de contaminación importante. Piensen en este ejemplo. En algún momento llegan a ir a una banquetera o algún trabajo ocasional de cocina y cuando van al baño lo abren y parece película de terror. De esos focos que empiezan a parpadear, sin agua corriente, con el clásico de ya límpiame escrito en las paredes con sustancias no tan agradables, o incluso sin, digamos que cuenta con una buena iluminación, buena ventilación, si no hay jabón, si no hay agua corriente para lavarse las manos y la persona sale bajo ese esquema y va a laborar en las áreas de cocina, va a generar una contaminación importante. Entonces, siempre se deben siempre estas áreas deben de contar con todos los servicios y un esquema de limpieza adecuado. Ahora, los procesos de limpieza y desinfección, tanto de alimentos como de superficies y de equipo, deben estar debidamente planteados o delimitados en lo que conocemos como POEs, que son procesos operativos estandarizados de saneamiento, que son estas instrucciones escritas para poder llevar a cabo estos procesos de limpieza de forma adecuada. Muy bien, ¿a qué nos referimos con esto? Que un POES debe de tener de forma escrita todas las acciones que se van a llevar a cabo por el personal específico de cada área para garantizar la correcta higiene y limpieza de esta área en específico. Y recordemos, siempre se deben de utilizar los productos químicos adecuados para tal fin que hayan demostrado ser efectivos y preparados bajo las instrucciones del producto o directamente del producto químico a utilizar. Control de plagas. Este es aplicable a todas las áreas del establecimiento, incluyendo el transporte de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. De igual manera, no se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de las áreas de producción o elaboración de nuestros productos. Si yo tengo una cocina adaptada en mi casa para la venta de cualquier alimento preparado, debo asegurarme
de que tanto gatos, perros o aves o cualquier otro animal doméstico no se le permita la entrada a mis áreas de preparación, ya que esto puede llegar a representar un riesgo de preparación importante. Se deben de tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma limitar el uso de plaguicidas. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? Principalmente tener una buena higiene durante el proceso o elaboración de nuestros productos, limitando el espacio que se tenga directamente para los residuos de alimentos, sacar la basura de forma constante y almacenarla de forma adecuada hasta que sean desechados. De igual manera, se deben descamochar bien los productos para evitar que residuos de alimentos vayan directamente hacia la coladera y esto vaya generando un paso o un caminito que puede llegar a seguir los insectos o las plagas de las tuberías directamente a mi área de elaboración. Para esto, nuestras tarjas o el área donde se laven nuestros platos, loza o directamente cristalería, deben de contar siempre con una rejilla o con una malla que evite el paso de los alimentos hacia la tubería y los insectos de la tubería hacia mi área de preparación. También debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales como equipo en desuso, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas, encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. Los drenajes, como ya manejamos, deben de tener una cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o de áreas externas. En las áreas de proceso no debe encontrarse evidencia de presencia de plaga o fauna nociva. Cada establecimiento debe tener un sistema de plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de acarreo y reparto propios. Recordemos que cuando se reciben los alimentos en almacén, estos deben de revisarse de forma escrupulosa para evitar que los alimentos sean un vehículo de entrada para las plagas. De igual manera, en el almacén debe evitarse el uso de cajas de madera o cartón, ya que estos crean el medio propicio para el crecimiento de estos animales en almacén. En caso de que alguna plaga invade el establecimiento, deben adoptarse las medidas adecuadas para la eliminación por contratación de servicio de control de plagas o autoaplicación, y en ambos casos se debe de contar con una licencia sanitaria. ¿Qué es esto? Que nosotros no podemos hacernos cargos de realizar este control de plagas si no tenemos la capacitación adecuada para aplicar estos métodos o estas sustancias químicas para la eliminación de las plagas. Es muy común que luego en los mercados o en las ferreterías de la ciudad encontremos que se venden productos para la eliminación de cucarachas, para el control de insectos, pero si desconocemos la fórmula química del producto a utilizar o no contamos con la capacitación adecuada, lo mejor siempre es buscar una empresa que se dedique al control de plagas y que esté debidamente certificada o registrada ante la COFEPRIS, que recordemos que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Dentro de las recomendaciones generales para el control de las plagas es que al momento de que se cuente con una infestación y se contrata este tipo de servicios, se debe entregar una hoja de seguridad del producto químico que se está utilizando y se deben de tomar todas las medidas necesarias para evitar esta contaminación cruzada al momento de que se retomen las actividades en cocina. ¿Cuáles serían? Que una vez que se hace el proceso de fumigación o de control de la plaga en específico, todas las áreas que se hayan visto afectadas y todo el equipo, utensilios o cualquier material que haya estado en contacto directo con el producto químico utilizado se deben de lavar, desinfectar o se deben manejar de forma adecuada para evitar que restos de estas sustancias lleguen directamente hacia nuestro comensal. Salud e higiene del personal. Ante todo, no se debe de permitir que cualquier persona que presente síntomas de alguna enfermedad labore en las áreas donde se preparan o se procesan alimentos y bebidas. Cualquier persona que presente síntomas de enfermedad se debe regresar a su casa y no se le debe de permitir
el ingreso a las zonas de preparación hasta que presente la alta médica, ya que una persona enferma puede representar un riesgo importante de contaminación no solo para los alimentos, sino también para las personas que trabajen junto a ella. Pensemos en la situación actual en la que nos encontramos por esta parte del COVID-19. Una persona que sea portadora del virus va a poner en riesgo no solo a los comensales, sino también a todos sus compañeros de trabajo. Hay algunas medidas importantes que podemos nosotros llegar a seguir para limitar el riesgo de contaminación. La primera y más importante sería el uso del uniforme completo y limpio, tanto para proteger a nuestro personal de las condiciones en las que labora en cocina, que recordemos que pueden llegar a ser entre las más peligrosas en la parte a nivel empresarial, ya que se manejan objetos punzocortantes, se manejan objetos calientes, también hay un riesgo de quemaduras importantes y el uniforme siempre va a servir como primera línea de defensa o como primer medio de protección. Ahora, el siguiente sería el lavado de manos, que recordemos se debe realizar de forma adecuada. Uno de los puntos importantes es que el jabón se encuentre en contacto con la piel por un mínimo de 20 segundos para realizar o para generar una desinfección efectiva. Si yo nada más me echo agüita o me pongo jaboncito hasta que huelan bien las manos y así me voy a preparar los alimentos sin que haya estos 20 segundos mínimos de contacto con la piel, el lavado de manos no va a ser efectivo. Ahora, el uso de guantes es un punto importante o que ha estado en revisión en los últimos años. Dentro de este punto, el uso de guantes no va a eximir el lavado de manos. Muy bien, ese es uno. Si yo voy a utilizar guantes por cuestiones de la empresa o del producto que esté elaborando, siempre debo de lavarme las manos antes de ponérmelos. Ahora, los guantes se deben de cambiar de forma constante una vez que estos presenten alguna rotura o algún daño que pueda llegar a generar una contaminación. Si yo trato de utilizar los mismos guantes durante todo el servicio y estos ya están rotos o ya presentan algún daño, siempre hay que cambiarlos. Ahora, dentro de las medidas de higiene, vamos a mencionar primero que hay que cuidar que nuestro personal tenga estas condiciones adecuadas para evitar una contaminación. Primero, no comer, no fumar, no mascar goma ni ningún otro tipo de producto dentro de las áreas de preparación. No escupir, no tocarse la cara o no rascarse en zonas que podrían representar un riesgo sanitario. Dentro de estas medidas de higiene personal también hay que garantizar que nuestro personal evite el uso tanto de anillos, aretes, piercing, relojes o cualquier objeto que uno pueda favorecer contaminación biológica o que pueda llegar a generar una contaminación física por cuestiones de que se caiga alguno de estos elementos en nuestro producto terminado. Lo mismo, todo el personal que labore en las áreas de cocina debe de presentar un baño diario, debe de ir debidamente rasurado o con una higiene personal adecuada. Este tema ya no solo es por cuestión de imagen personal, sino también por seguridad. Ahora, recordemos que nuestro uniforme, que consta de la filipina, pantalón, zapatos antiderrapantes, cofia, red o toque, así como mandil, debe de estar limpio, debidamente planchado, ya que si utilizamos una filipina, por poner un ejemplo, durante toda una semana sin lavarla, pues la suciedad se puede ir acumulando y puede llegar a representar, además de una mala imagen, un riesgo de contaminación importante. Recordemos que también la filipina y todo lo que es el uniforme de cocina no se debe de utilizar fuera de las instalaciones de nuestro establecimiento. Si yo viajo con la filipina de la escuela o del trabajo en el transporte público porque quiero presumirles a todos que soy chef, pues al final se puede llegar a contaminar y eso puede llegar a representar un riesgo importante. Control de temperaturas. Aquí hay un punto importante y que va a ser también uno de los puntos más marcados en cuanto a la diferencia de lo que vendrían siendo la norma 251 y la NMX F605. Para garantizar que los alimentos se encuentren fuera de la zona de riesgo o que incluso
reduzcan la carga microbiana inicial que hay de forma presente o de forma natural en nuestro producto, siempre vamos a tener que tomar la temperatura de cocción, de recepción y almacenamiento, o incluso garantizar que durante la cadena de frío los alimentos siempre se mantengan a una temperatura máxima de 4 grados en cuanto a alimentos refrigerados. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la temperatura? Como tenemos en la imagen, la temperatura siempre se debe de tomar en el centro térmico del producto, para lo cual vamos a utilizar un termómetro de vástago que puede ser digital como la imagen o de manecilla o analógico, que también podemos encontrar en estas tiendas de materias primas. Ahora, aquí vamos a tener algunos rangos de temperatura importante. En la barra de buffet, tanto barra fría como barra caliente, vamos a tener que mantener los alimentos a una cierta temperatura para garantizar su inocuidad. En la barra de buffet caliente, los alimentos se deben de encontrar a una temperatura superior a los 60 grados Celsius, ya que garantizamos que está fuera de la zona de riesgo y que los alimentos preparados van a mantener las condiciones necesarias para evitar el crecimiento de los microorganismos y sus toxinas. Cuando hablamos de la barra fría de buffet, los alimentos se deben de mantener a una temperatura máxima de 7. Esto por las condiciones en las que se exponen los alimentos, y 2, porque de forma general son productos que ya han pasado por un tratamiento térmico de preparación que van a garantizar la reducción en la carga microbiana inicial. Ahora, los alimentos en barra de buffet van a tener que mantenerse en exhibición un máximo de 2 horas. Posteriormente, los alimentos que hayan pasado más de 2 horas se deben de retirar y el excedente que haya quedado dentro de mi charola se debe de desechar. No podemos llegar y mezclar alimento nuevo con alimento viejo, ya que por él la manipulación o las condiciones de exhibición puede haber un riesgo de contaminación cruzada. Dentro de la norma 251 también se nos maneja temperaturas mínimas de cocción para diferentes tipos de proteínas, así como la temperatura mínima a la que deben de llevar los alimentos recalentados. Aquí hay una diferencia importante. Cuando hablamos de la NMX F605, nos maneja, además de una temperatura mínima, un tiempo mínimo, que si recordamos es de 15 segundos. En la norma 251 no hay este tiempo mínimo, porque recordemos que son las condiciones mínimas de higiene a manejar. ¿Qué es esto? Que en la norma 251, mientras yo garantice que la temperatura llegue a este mínimo, decimos, ya está bien, no pasa nada. Mientras que que en la NMX F605 nos dice, sí, está bien, tiene que llegar a esa temperatura mínima, pero mantenerse durante 15 segundos para garantizar, en medida de lo posible, la inocuidad de mi producto. Ahora, ¿cuáles son estas temperaturas de cocción o estas temperaturas mínimas de cocción? Para carne de res en trozo, pescado, huevo y huevo de consumo inmediato, deben de llegar a un mínimo de 63 grados sin tiempo definido. En la parte distintivo H nos dice, sí, 63 grados, pero por 15 segundos. En la parte de carne de cerdo en trozo, carnes molidas de res, cerdo o pescado, carnes inyectadas y huevo que se va a preparar para buffet, deben de alcanzar una temperatura mínima de 68 grados Celsius. Ojo, aquí es donde tenemos una de las diferencias importantes con la NMX F605. Para estos mismos alimentos, esta norma nos maneja que la temperatura mínima debe de ser de 69 por 15 segundos. Esto puede llegar a representar un problema, sobre todo cuando se presenta examen a Ceneval, ya que dependiendo de la estructura de la pregunta, si nos marca que de acuerdo a la norma 251, por ejemplo, cuál sería la temperatura mínima para la cocción de una hamburguesa, que generalmente se elabora con carne molida de res o cerdo o una combinación de ambas, vamos a tener que manejar una temperatura de 68 grados como mínimo. Bajo la misma estructura de pregunta, pero ahora para distintivo H, el cambio sería de 69 por 15. Entonces, recordemos, norma 251 para estos productos nos maneja una temperatura mínima de 68, mientras que distintivo H es de 69 por 15 segundos. Carne de aves, embutidos y carnes rellenas nos maneja una temperatura mínima de cocción de 74 grados Celsius.
Lo mismo aplica para alimentos recalentados. Si yo ya cociné con antelación algún producto, por ejemplo un mole, y lo voy a utilizar para el servicio del día, debo asegurarme de que el recalentamiento o que el proceso de recalentamiento alcance mínimo 74 grados Celsius. Y ojo, los alimentos solamente se pueden someter a un proceso de recalentamiento y posteriormente el excedente se debe de desechar, no se debe volver a almacenar. No puedo recalentar y recalentar y recalentar un alimento como generalmente lo hacemos con lo que nos sobra de las fiestas decembrinas, porque el riesgo de contaminación va aumentando. Va a haber muchos de ustedes que van a decir, pues yo lo he hecho toda mi vida y no pasa nada, o así se concentra más el sabor. Sí, pero ya directamente en materia de seguridad alimentaria o de lo que nos está marcando la norma, esto ya puede llegar a generar un riesgo importante. Muy bien, repetimos entonces. Barra de buffet caliente, alimentos a una temperatura superior a 60 grados Celsius. Barra fría de buffet a máximo de 7 grados. Cocción de carnes de res, pescado y huevo de consumo inmediato, una temperatura de cocción mínima de 63 grados Celsius. Carne de cerdo en trozo, carnes molidas de res, cerdo o pescado, carnes inyectadas y huevo que va a ser destinado para buffet debe de alcanzar una temperatura mínima de 68 grados. Carnes de aves, embutidos y carnes rellenas, así como productos alimenticios que sean sometidos a un proceso de recalentamiento, deben de alcanzar una temperatura mínima de 74 grados para garantizar su inocuidad. Congelación y descongelación de alimentos. Recordemos que cuando nosotros congelamos un alimento, este proceso se puede dar de dos formas importantes. Lo que denominamos como congelación lenta, que nos genera cristales de hielo grandes en el producto que al final dañan la estructura del alimento, o congelación rápida, que de forma general se da a temperaturas muy bajas y en tiempos relativamente cortos, lo que nos genera cristales de hielo más pequeños que, aunque no dañan tanto la estructura de mi producto, sí pueden llegar a generar un pequeño daño o cambios sensoriales un poco perceptibles. Muy bien, ahora está la regla general de que un alimento descongelado no se puede volver a congelar. Aquí tenemos dos puntos importantes de resaltar. El primero, si yo descongelo y vuelvo a congelar un alimento por la generación nuevamente de estos cristales de hielo en el producto, pues va a haber un daño mayor a su estructura, lo que nos va a generar cambios sensoriales indeseables, principalmente en la textura o jugosidad del producto. A todos nos ha tocado un momento de que sacamos, por ejemplo, una carne del congelador, la ponemos en la sartén y esta se empieza a desjugar o nos queda chiclosa o pierde mucho de su volumen, porque al momento de que se congeló o se descongeló y volvió a congelar, ya hubo un daño importante a la estructura y esto hace que pierda estas características. Otro punto, aunque nosotros descongelemos nuestro producto con cuidado, recordemos que la carga microbiana inicial no se detiene, o sea, sigue creciendo a un ritmo más lento, pero sigue presente. Si yo descongelo un producto, hay un pequeño crecimiento de microorganismos. Lo vuelvo a congelar, vuelve a haber este crecimiento de microorganismos. Lo descongelo, vuelvo a activarlos y vuelvo a crecer. Entonces, esto puede hacer que al final mi producto represente un riesgo sanitario importante. Entonces, un alimento descongelado no se puede volver a congelar. Ahora, la norma identifica 4 métodos importantes para descongelar nuestros alimentos. El mejor y más recomendado es la descongelación por refrigeración, que es simplemente pasar del congelador al refrigerador mi alimento y dejar que se vaya descongelando. Esto tiene una serie de ventajas. La más importante es que al momento en que la descongelación se da en un ambiente controlado no mayor a 4 grados, limitamos en gran medida el crecimiento de microorganismos. La desventaja es que tarda mucho tiempo, por lo tanto se debe hacer con anticipación. ¿Podemos realizar la descongelación por cocción? Sí, pero hay que tener en cuenta que las características sensoriales del producto no van a ser iguales a que si el alimento estuviera totalmente descongelado. Todos en alguna vez quizás lo hemos hecho. Hemos sacado un bistec del congelador y por desesperados o por falta de tiempo lo sacamos y así lo ponemos a la sartén. Y nos vamos a dar cuenta de que no desarrolla esta corteza crujiente, agradable, va a perder un poquito de color o incluso puede soltar mucho de líquido o pierde mucha humedad. Entonces, sí se puede hacer, pero teniendo en cuenta que, uno,
va a haber cambios sensoriales indeseables. Y 2, el producto siempre debe de alcanzar una temperatura mínima de cocción como las que manejamos anteriormente. Se puede hacer en microondas también, pero este método tiene una desventaja principal. Si nosotros no tenemos cuidado de estar revisando o programar bien nuestro equipo, puede haber una cocción superficial de mi producto y en el centro me queda crudo, lo que al final, o me queda congelado, lo que al final pues me va a generar cambios también indeseables en sus características sensoriales. Ahora, también se puede hacer la descongelación a chorro del agua fría, sí, cuidando, 1, de que la temperatura del agua no sea mayor a 21 grados Celsius, 2, evitemos estancamientos y 3, el alimento esté debidamente protegido contra el agua. Si nosotros, por ejemplo, descongelamos 1 kilo de piernas de pollo, pero estas están descubiertas o no están debidamente protegidas, puede haber una contaminación cruzada por la tarja que está en contacto directo con mi producto y 2, mientras esté cayendo el agua va a salpicar y puede llegar a contaminar toda la zona en la que yo esté realizando este proceso de descongelación. Ahora, aunque sí puede ser efectiva, no se recomienda su uso más que en emergencias debido al desperdicio de agua que podemos nosotros tener al momento de realizar este tipo de descongelación. La que no está permitida ni a patadas en la norma 251 es la descongelación a temperatura ambiente, que también en algún momento todos lo hemos hecho de forma casera, que tengo por ejemplo nuggets de pollo congelados en mi refri, y digo, pues mañana me voy a hacer unos nuggets con ensalada, entonces como ya es de noche los saco, los dejo toda la noche ahí a que se vayan descongelando y al día siguiente los preparo. El problema aquí es que mi producto entra en zona de riesgo, que recordemos que abarca de los 4 a los 60 grados Celsius y puede favorecer en gran medida el crecimiento de los microorganismos y o sus toxinas. Lavado de loza. Para este proceso se puede utilizar el sistema de 3 tarjas, que consiste en una primera tarja donde se encuentra agua con jabón, que es donde se van a depositar los platos, nuestra loza, cubertería o directamente cristalería, se van a tallar, se van a pasar a una segunda tarja con agua de enjuague y ya una vez que se han enjuagado se pasa a una tercera que tiene solución desinfectante. Una vez que nuestra loza permanece ahí el tiempo especificado por el producto que estemos utilizando, se saca y se deja secar a temperatura ambiente o se puede secar con toallas de papel desechables, evitando secar con trapos aunque estén limpios. ¿Por qué? Porque estos trapos, conforme van generando humedad, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y al final estamos haciendo una recontaminación. Si estamos utilizando lavavajillas o máquinas lavalosa, se debe de seguir siempre las especificaciones del fabricante para que sea un lavado efectivo. Si no tenemos esta máquina lavalosa y lo queremos hacer mediante la inmersión en agua caliente para generar la desinfección efectiva de nuestra loza, el agua se debe de encontrar en un rango de temperatura de 75 a 82 grados y nos debe de permanecer sumergido o en el agua a esa temperatura durante 30 segundos. No es de que yo nada más meto ahí mis platos, medio le calculo y lo saco. No, tengo que garantizar que se encuentre en ese rango de temperatura durante un mínimo de 30 segundos. Si utilizamos estas soluciones desinfectantes como ya lo habíamos manejado anteriormente, siempre se deben de preparar siguiendo las instrucciones del producto químico a utilizar. Por poner un ejemplo, no es la misma concentración que tenemos de hipoclorito de sodio en Clorox que en Cloralex o en cloropatito y cada uno tiene medidas específicas de preparación para sus soluciones desinfectantes, así como un tiempo de inmersión o de reposo determinado. En el caso de Cloralex, por ejemplo, nos manejan que por cada 2 litros de agua se utilice 1 mililitro de Cloralex. En el caso de Clorox nos manejan que es de 0.8 mililitros de Clorox por cada 2 litros de agua para generar una desinfección efectiva. Y en ambos casos la inmersión es de 5 minutos. Hay productos a base de cloro que son más concentrados y requieren una cantidad menor
o un tiempo de reposo inferior. Entonces siempre se deben de preparar estas soluciones desinfectantes siguiendo las indicaciones del producto químico a utilizar. Y como manejamos ya también, no se deben de secar con ningún trapo y de preferencia el secado se debe dejar a temperatura ambiente con calor seco o directamente con toallas de papel desechables. Uso de jergas y trapos. No se puede prescindir de estos elementos en cocina, pero debemos de tenerlos debidamente identificados. No podemos utilizar, por ejemplo, una jerga o un trapo que hayamos utilizado para limpiar la mesa o alguna superficie de trabajo para limpiar o secar aquellas superficies que estén en contacto directo con los alimentos, ya que puede llegar a generar una contaminación cruzada. Por lo tanto, debemos de separarlo en 4 grandes grupos. El primero es que se deben de tener jergas o trapos especiales para superficies en contacto directo con los alimentos, otras para limpieza de mesas y superficies de trabajo, otras para limpieza de mesas de comensales y otra más para limpieza de pisos e instalaciones. Ahora, es importante manejar que estas jergas o estos trapos siempre se deben de mantener en una solución desinfectante. ¿Qué es esto? Yo preparo un cambro, un bote o un escoffier con mi solución desinfectante, lavo o enjuago mis jergas y las pongo siempre en contacto con esta solución. Conforme las vaya utilizando, las saco, exprimo el exceso, limpio lo que tenga que limpiar, las vuelvo a enjuagar y antes de volverlas a utilizar, las pongo en esta solución. ¿Por qué es importante mantenerlas siempre en esa solución desinfectante? Para garantizar que estén limpias y desinfectadas y no me vaya a generar un riesgo sanitario. Es común que luego en cocina o directamente en las escuelas, cuando se está trabajando en las clases que se imparten de forma práctica en las universidades o en las escuelas de gastronomía, cada alumno lleve sus trapos para la limpieza tanto de los platos, de las áreas, del equipo, de las mesas, etc. Y que luego los trapos húmedos se guarden en una bolsita y se lleven a la casa para lavar. Hay veces en la que los trapos se nos olvidan ahí en las mochilas. Hasta el día siguiente que tenemos clase de cocina lo sacamos y decimos, ¡ah! El trapo. ¿Y ahora qué hago? Pues lo voy a enjuagar, lo voy a lavar bien con jabón y órale, vámonos. No, siempre hay que garantizar que estén limpios y desinfectados y eso lo vamos a lograr manteniéndolos siempre en contacto con una solución desinfectante. Muy bien, estos son los puntos generales a tener en consideración con la norma oficial mexicana 251. Espero que les haya sido de utilidad el material y recuerden que cualquier duda o comentario seguimos con ustedes para apoyarlos en lo que vayan necesitando.